El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículo 15 al 18, en la conversión de Pablo. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mandato apostólico, estamos escuchando el texto de Marcos, cuando ya el resucitado les da ese carácter de la misión misma, el empoderamiento de la misión. Sin embargo, hoy que es el día de la conversión de San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, que es un texto muy bonito de leer, hay muchas personas que dicen: ¿por dónde puedo empezar a leer la Biblia? Que no sé leerla. Comience leyendo Hechos de los Apóstoles, porque va narrando todo lo que va a significar el inicio de la comunidad creyente. Y si una persona ya es muy avanzada y como que dice: yo quiero entender más, pasa carta a los Hebreos, porque la carta a los Hebreos va a retomar, que la hemos escuchado en estos días, todo lo que va a significar el ritual judío para entender la nueva experiencia cristiana. En los Hechos de los Apóstoles es al contrario, vamos a encontrar la narrativa de la misión que van a vivir los apóstoles, pero las primeras comunidades que van a formarse en torno al resucitado. Sin embargo, hoy la iglesia quiere exaltar de manera especial la conversión de un hombre judío que es riguroso en la ley, que tiene todas las capacidades mentales, intelectuales. En ese tiempo él hace tiendas, o sea, es algo bastante exigente, pero es bastante bien pagado, porque son las tiendas hechas de pelo de camello. Eso tiene un valor inmenso, porque en ese tiempo era como lo que más se necesitaba para ir a las campañas. Sin embargo, Pablo tiene una experiencia mística. ¿Qué significa mística? Encuentro desde lo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Él ya es religioso, pero no tiene la experiencia mística. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tener experiencia mística. Entonces lo que va a vivir Pablo, Saulo, que es un hombre original, persiguiendo y replanteando muchas cosas de su propia experiencia, va a tener entonces un momento místico. Y digo replanteando porque aquí es donde está la palabra clave de hoy. Lo que le sucede en el momento místico a Saulo es que va a replantear toda su vida. O sea, va a preguntarse: ¿yo qué es lo que estoy haciendo en esta etapa de mi vida? Se da cuenta que tiene toda la religión judía, que tiene capacidades, pero cuando tiene una experiencia mística, seguramente tiene que haber habido alguien que tocó también desde la experiencia del contacto humano, algo que lo llamó la atención, y luego viene este momento ya de encuentro, porque la simbología del caballo, de quedar ciego, es una simbología muy importante también para indicar dónde estaba subido él, cuál era su ego, cuál era su ceguera, qué era lo que necesitaba ver de su vida. Y por eso es que uno tiene que replantearse la vida en la conversión, porque de fondo lo que nos debe interesar hoy es por qué Saulo vive la conversión. Y la vive por una pregunta que él mismo se hace: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Para dónde va mi vida? Entonces la conversión es replantearnos la realidad que estamos viviendo. Y hay algo que lo puso en crisis. La crisis hoy tenemos nosotros que incluirla en el tema de replantear nuestra vida, porque nosotros tenemos miedo. Cuando hay crisis pensamos que ya es el final. Por eso pone de manifiesto que cae del caballo, queda ciego y tiene que buscar ¿qué? Ayuda. Tiene que buscar quien le pueda quitar la ceguera. Entonces aquí es donde está un punto importante, porque nuestra experiencia con Cristo está mediada también por la experiencia mística de poder replantear nuestras vidas, pero también de ver la realidad que tenemos que ver.
no es la realidad únicamente de lo que está en el exterior. Por eso él va a vivir una realidad mística para enamorarse de Jesucristo. Y va a escribir 14 cartas y va a llegar a los lugares más difíciles, entre comillas, pero es un hombre de una aventura, de una experiencia de riesgo. Aquí viene la otra palabrita clave. Uno tiene que dejarse mover el piso. Cuando uno tiene una experiencia mística con Jesucristo, hay un cambio profundo que nos lleva a buscar otros horizontes. San Pablo, después de haber vivido la conversión, a los 3 años, pasaron 3 años para ir a Jerusalén para encontrarse con Pedro y Santiago. Pasaron 3 años. Mientras tanto, él seguía investigando y seguía creciendo, pero la gente le tenía pánico. Cuando usted vive un momento de cambio de su vida, al comienzo no le creen. Y si usted ha tenido una vida como distinta a lo que uno se imagina, pues la gente menos le va a creer. Se escondían, le tenían miedo porque pues era el perseguidor. Y después que yo ya me convertí a ustedes, entonces la gente decía, vámonos a esconder. Entonces hay momentos donde uno tiene que ser fuerte. Replantear la vida y tomar un camino nuevo exige también decisiones internas. Y uno tiene que tener carácter. Y voy a decir una palabrita para el tiempo de hoy: personalidad. Creo que a veces somos muy frágiles en nuestra personalidad, porque estamos esperando la aprobación de los demás, darle gusto a los demás para que los demás se sientan complacidos. No, le damos la gloria al Señor. Y San Pablo va a tener que batallar con eso. Y por eso las 2 cartas más lindas y las más fuertes a los Corintios les escribe con un temple moral que les va a mover el piso. Le escribe a los Gálatas, a los grandes intelectuales en Éfeso. Son los del plus de esto. Y Pablo tiene una ventaja: tiene el pasaporte americano, tiene el visado. En ese tiempo Roma era Estados Unidos. Entonces el tipo se puede mover fácilmente porque tiene el pasaporte americano. Entonces va y viene y bueno, entonces tiene doble nacionalidad de Roma y es también judío. Entonces se pasea por donde quiera y donde va pues no tiene ningún problema porque tiene el pasaporte. Entonces es una ventaja grande. Y uno a veces tiene que aprovechar las cualidades y las capacidades que Dios nos ha dado para el servicio de la fe. Creo que allí es donde hay un baluarte, que hoy estamos muy bien en fe, pero no estamos bien en misión. Tenemos ya la doctrina clara, los dogmas, la moral, pero nos faltan misioneros. Hoy necesitamos misioneros de la fe, no sacerdotes, misioneros. Porque es que uno a veces piensa que ser misionero es sacerdote. Entonces abunda la gente que quiere celebrar el rito. No, necesitamos misioneros de Cristo. Y misioneros que se arriesguen a hablarle a otro tipo de gente. Y Pablo le hablaba a los ricos y le hablaba a los intelectuales y le hablaba a los pobres y le hablaba a los romanos y le hablaba a los soldados y le hablaba a los militares y a todo el que tenía que hablarle. Porque tenía personalidad, tenía carácter y tenía la palabra clave: convicción. Uno en la vida, para replantear lo que uno quiere cambiar, debe adquirir convicción. Uno no replantea su vida si no tiene convicciones. Y cuando uno se deja tocar de Cristo, la vida se transforma. Porque Cristo el Señor transforma vidas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza todo este camino, la aventura de ser misionero de los gentiles. Murió en Roma, decapitado. Su misión fue un testimonio que hoy es un testimonio vigente, y es tan vigente que cuando leemos sus cartas decimos palabra de Dios, porque creemos que sus cartas fueron inspiración divina, y la inspiración divina quedó como palabra de Dios en el Nuevo Testamento. 14 cartas que nos exhortan a vivir, diríamos más que la moral, vivir la coherencia de ser auténticamente cristianos. Pablo fue el hombre que le dio la fuerza a toda la dogmática y la moral que hoy profesamos en el cristianismo. No perdamos este legado y demos gracias hoy porque Cristo lo quiso escoger
después de su resurrección y lo nombró apóstol de los gentiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Replantearnos la vida. Guarda esa palabrita si alguien la está necesitando hoy. En un cambio profundo, deja que Cristo también, en un momento místico, te permita replantear tu vida. Y recuerda, no pierdas tus convicciones. Arriésgate porque Cristo el Señor está contigo. No pierdas tus convicciones. Arriésgate porque Cristo el Señor está contigo.